Dicen que el mar guarda más secretos que tumbas, que bajo sus olas descansan no solo cuerpos, sino promesas rotas, juramentos olvidados y voces que nadie volvió a oír. En el verano de 1778, un barco mercante partió del puerto de Sevilla con rumbo a Lisboa. Llevaba especias, madera, cartas y una tripulación que jamás regresó. Durante siglos, aquel nombre, la Esperanza del Sur, se repitió en susurros entre marineros, como una advertencia o una plegaria. Nada se supo, hasta que, 2 siglos después, un pescador encontró un baúl atrapado entre las rocas del Guadalquivir. Dentro, envuelto en sal y tiempo, descansaba un diario. Las páginas, casi borradas, narraban algo imposible: luces danzando sobre el mar, voces que no venían del viento y una noche en que el agua pareció despertar. Cada línea del diario fue escrita con pulso tembloroso, como si el hombre que sostenía la pluma luchara por no perder la razón. El nombre del autor aparece solo una vez: Tomás de Olivares, marinero de Sevilla. Nadie volvió a encontrar sus restos, pero su voz, atrapada en esas páginas, sobrevivió al tiempo. Hoy, esas palabras olvidadas vuelven a la luz, y quizás, al escucharlas, entiendas por qué algunos juraban que el mar también puede mirar hacia arriba. Porque esta no es solo una historia, es un testimonio, un aviso. Y ahora, tú estás a punto de leer lo que nunca debió ser leído. El diario fue hallado en una caja de madera cubierta de algas, cerrada con un candado oxidado. Nadie sabe cuánto tiempo permaneció allí, pero el olor a sal y a historia impregnaba cada página. Las letras, dibujadas con tinta casi desvanecida, parecían susurrar desde otro siglo. Y aunque el papel estaba roto, las palabras sobrevivieron al tiempo y al olvido. En 1778, Sevilla era una ciudad viva, bañada por el comercio del río y el murmullo de los barcos que partían hacia tierras lejanas. Uno de ellos, la Esperanza del Sur, zarpó una mañana de julio con 15 hombres a bordo. Su destino era Lisboa, pero a medio camino desapareció sin dejar rastro, ni restos, ni velas, ni señales. Solo un silencio que, durante generaciones, se confundió con leyenda. Hasta ahora, porque las páginas que estás a punto de escuchar fueron escritas por alguien que estuvo allí. Un marinero que, antes de desaparecer, intentó dejar constancia de algo que ningún hombre debería haber visto. Sus palabras fueron su refugio y su condena. Mientras escuchas esta historia, imagina el sonido del mar chocando contra la madera, las linternas oscilando al ritmo del oleaje y una voz que escribe a la luz de una vela, temblando. Cada palabra que oirás a continuación fue escrita con miedo, con duda, con el peso de lo inexplicable. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos acompañas esta noche. Quiero saber desde dónde escuchas esta crónica del pasado. Así sabré que, incluso a través del tiempo y la distancia, las historias siguen encontrando a quienes están dispuestos a oírlas. El diario comienza con una fecha escrita en tinta marrón, apenas visible entre las manchas del tiempo: 12 de julio de 1778. Hoy partimos de Sevilla. El río brilla como un espejo roto, y el viento lleva consigo las voces de quienes no regresaron. He prometido no mirar atrás, pero el alma no obedece. El autor de estas líneas es Tomás de Olivares, marinero de 27 años, hijo de un carpintero del puerto y de una mujer que murió esperando el regreso de otro barco perdido. Su navío, la Esperanza del Sur, zarpaba rumbo a las colonias del Caribe con una carga de vino, aceite y maderas. Nada fuera de lo común, salvo una pequeña nota al margen. Entre las cajas de vino hay una que nadie debe abrir. Esa frase, sola, bastaría para llenar un silencio entero. Los primeros días de travesía parecen tranquilos. Tomás describe el mar con ternura, un animal inmenso que respira bajo nosotros, paciente, antiguo. Los hombres trabajan en calma: el capitán Gregorio, el cocinero Miguel, los marineros Ramón y Álvaro, y un muchacho llamado Julián, apenas un niño. Dice que el mar le habla cuando todos duermen. Yo le digo que son las olas, pero en el fondo, temo que tenga razón. El viento sopla del oeste y el barco avanza lento, como si dudara de su destino. Pero el 17 de julio, la escritura de Tomás cambia. Las líneas se vuelven apretadas, el trazo tembloroso. El capitán no duerme. Guarda el mapa en su camarote y no permite que nadie lo toque. Esta madrugada lo vi hablar solo frente al río, pronunciando nombres. Esa noche, una niebla espesa cayó sobre la cubierta. Los marineros dijeron que era común en verano, pero Tomás la describe de forma distinta. No era niebla, era como un velo líquido que nos envolvía. Al caminar, las tablas del barco devolvían ecos, como si alguien más pisara detrás de nosotros. El silencio se volvió insoportable. Solo se oían los gemidos de la madera y el roce de las velas. El capitán rezaba sin voz. Vi algo moverse bajo el agua. No era un pez, no era sombra, era una luz. El 20 de julio, un grito rompió la calma. Ramón, uno de los marineros, había caído al mar. Los demás corrieron a ayudar, pero el agua estaba inmóvil, lisa como cristal. Ninguna ola, ningún chapoteón.
vapoteo. Solo un resplandor verde, profundo, pulsando bajo el casco. El mar no se movía, pero respiraba. Juraría que vi una figura bajo nosotros, observándonos. Después de eso, nadie habló durante horas. El capitán ordenó sellar todas las escotillas, y fue entonces cuando mencionó la caja prohibida. Dijo que no pertenecía a este viaje, que se la entregaron en silencio, sin documentos, sin destinatario, y que debía llegar al mar abierto antes de la luna llena. Las últimas líneas del capítulo están manchadas, como si la tinta se hubiera mezclado con agua salada. La letra de Tomás se vuelve irregular, desgarrada. El compás gira sin rumbo. Las velas no responden. Y anoche oímos pasos sobre el techo del camarote. Pero estábamos todos dentro. Un trazo más grueso, casi grabado en el papel, cierra el fragmento. Si alguien encuentra estas páginas, que sepa. El mar escucha y nunca olvida. El diario se interrumpe ahí. Las páginas siguientes están húmedas, parcialmente borradas. Solo una palabra puede leerse al final del manuscrito, escrita con pulso firme y miedo contenido. Luces. La siguiente página del diario está manchada y apenas legible. Arriba, la fecha, 23 de julio de 1778. La tinta parece diluida por lágrimas o sal. Han pasado 3 noches desde la desaparición de Ramón. Nadie habla de ello. El capitán jura que fue un accidente, pero el mar no miente. Desde entonces, el barco se comporta como un animal enfermo. Tomás describe que el viento cambió sin razón y que el timón, por momentos, parecía resistirse. De noche, las maderas crujen como si respiraran. Julián, el niño grumete, asegura que oye golpes bajo la cubierta. Miguel, el cocinero, dice que el agua brilla sola, incluso sin luna. Anoche bajé al almacén. La caja prohibida estaba allí, inmóvil, pero sentí un calor extraño al acercarme. Es madera, y sin embargo, parece latir. El 24 de julio, la calma se rompe. Tomás relata que, poco antes del amanecer, el mar se volvió de un azul tan oscuro que parecía sólido. Los remos no avanzaban. Las velas colgaban muertas, aunque el aire seguía moviéndose. Todo se detuvo, y sin embargo, el barco seguía flotando. Fue entonces cuando las vimos. Luces, pequeñas, verdes, brillando bajo el agua. Primero 2, luego 5, luego decenas, danzando lentamente bajo el casco, como si algo invisible se moviera en círculos alrededor del barco. No eran peces, no eran faroles, eran ojos, o eso creí. Los hombres se reunieron en silencio, mirando el resplandor que venía del fondo. El mar parecía respirar, el agua subía y bajaba sin viento. Entonces, una voz infantil rompió el silencio. «Están llamándonos», dijo Julián. Nadie respondió. Las luces comenzaron a subir, acercándose a la superficie. Cada una dejaba una estela luminosa, como hilos de fuego líquido. Cuando la primera llegó al aire, se apagó, pero su reflejo siguió brillando, suspendido sobre las olas. «Una de ellas me miró», escribió Tomás. «No sé cómo lo sé, pero me miró». El capitán Gregorio mandó encender las lámparas de aceite, pero el fuego temblaba y se apagaba al instante. El aire olía a hierro, a tormenta, a miedo. Miguel empezó a rezar. Julián lloraba, y la caja, aquella que no debía abrirse, comenzó a vibrar. Se oía un zumbido bajo, como el de un enjambre dentro del barco. El capitán bajó al camarote. Juraría que la caja se movía sola. Tomás describe cómo el capitán intentó arrastrarla para arrojarla al mar, pero la madera estaba ardiendo al tacto. Cuando intentó levantarla, una chispa de luz blanca salió por una rendija y le quemó la mano. El capitán gritó, y entonces la caja se abrió. Las siguientes líneas del diario están casi destruidas, cubiertas por manchas negras. Solo algunas palabras pueden leerse. Un canto, voces de mujer. El mar brillaba, no era fuego. Luego, una frase más clara, escrita con tinta diferente. Cuando desperté, el capitán ya no estaba. El barco flotaba en silencio. Las luces seguían, pero ahora estaban arriba. El cielo, según Tomás, estaba cubierto de reflejos. Eran las mismas luces que antes danzaban bajo el mar, pero ahora se movían entre las nubes, como si el océano se hubiera volteado. El niño dijo que las voces venían del cielo. Yo solo oía un murmullo, como si alguien rezara en otro idioma. Tomás intentó anotar la posición del barco, pero la brújula giraba sin control. En la esquina de la página, escribió algo que apenas puede leerse. «Ya no sé si seguimos vivos». La última frase del capítulo está escrita con trazo firme, como si el autor hubiese reunido sus últimas fuerzas. El mar nos mira desde arriba, y ahora, el cielo responde desde abajo. Debajo, un pequeño dibujo, un círculo con 7 puntos alrededor. El mismo símbolo hallado siglos después grabado en el baúl que contenía este diario. El cuaderno del capitán Gregorio fue hallado dentro de una funda de cuero ennegrecida por el tiempo. Sus páginas son breves, escritas con pulso tembloroso
verso, y cada línea parece haber sido escrita a escondidas. En la primera hoja se lee: a quien encuentre esto, perdón. Luego, la fecha, 22 de julio de 1778. No debí aceptar aquella carga. El hombre que me la entregó no dio su nombre. Solo dijo: lleve la mar adentro, y que el agua la reclame antes del 8º día. Me pagó en oro, pero ahora ese oro pesa como piedra en el alma. Gregorio confiesa que desde que la caja subió a bordo, el aire del barco cambió. Los marineros dormían poco, las ratas huían del sótano, y los relojes de arena parecían detenerse por momentos. No quise alarmarlos. Dije que era superstición. Pero cada noche, desde el camarote, oigo golpes suaves desde dentro de la caja. 3, siempre 3, como si algo contara el tiempo. El 24 de julio, un día antes de que las luces aparecieran, el capitán describe un sueño que lo atormentó. Soñé con el fondo del mar, pero no era oscuro. Miles de ojos me observaban desde la arena, y entre ellos una figura humana caminaba. No nadaba, no flotaba, caminaba, como si el mar fuera suelo. Al despertar, encontró el mapa del Atlántico cubierto de humedad, aunque el camarote estaba seco. Sobre el papel, una marca, un círculo con 7 puntos. No lo dibujé yo, pero juraría haberlo visto antes, en la tapa interior de la caja. La siguiente entrada está escrita más rápido, casi desesperada. Anoche, el niño escuchó voces bajo el suelo. Juró que lo llamaban por su nombre. Cuando fui a comprobarlo, sentí algo moverse dentro de la caja, no sólido, no líquido, como un suspiro atrapado. Gregorio asegura que intentó lanzar la caja al mar en ese momento, pero no pudo moverla. Pesaba más que el ancla. Aún así, oía el sonido de agua goteando dentro, como si algo viviera allí. Ya no puedo dormir. Si cierro los ojos, el mar se acerca demasiado. Anoche escuché una voz femenina decir: falta uno. No sé qué significa, pero temo que sea mi turno. El tono de las siguientes páginas es de resignación. El capitán parece aceptar lo inevitable. He pecado. Fui advertido por los monjes del puerto: no aceptes lo que no lleva nombre. Pero lo hice, y ahora el mar reclama su deuda. En un fragmento casi ilegible, Gregorio describe la escena que Tomás también registró. El agua bajo el barco brillaba. Las luces formaban círculos. Y cuando me acerqué a la caja, se abrió por sí sola. Vi dentro un espejo, pero no reflejaba mi rostro. El diario se interrumpe aquí con una línea gruesa, trazada con fuerza. Debajo, una frase final: si esta caja vuelve a tierra, que nadie la abra. Lo que duerme en ella no es del mar, sino de algo más antiguo que él. El narrador moderno anota en sus observaciones: las páginas del capitán terminan aquí. Sin embargo, en la parte interior de la tapa del cuaderno, escrita con carbón, hay una sola palabra: Tomás. A partir de este punto, las entradas de Tomás de Olivares cambian completamente de tono. Ya no escribe como un marinero, sino como un hombre que ha visto demasiado. Y en su siguiente capítulo, describe cómo el mar comenzó a devolver aquello que se había llevado. El mar no olvida. Esa fue la primera frase que Tomás escribió después de la desaparición del capitán. Ya no lo hacía con letra ordenada, sino con trazos torcidos, como si cada palabra fuera escrita durante una tormenta. El agua me habla, no con voz humana, pero la entiendo. Dice que algo fue devuelto y que otra cosa fue tomada. Después de aquella noche de luces, el barco San Bartolomé quedó a la deriva. Solo quedaban 3 hombres con vida: Tomás, el joven aprendiz llamado Elías, y un viejo marinero mudo al que todos llamaban padre. El mar parecía respirar. Cada ola golpeaba el casco con una cadencia que imitaba un corazón. Elías no duerme, anota Tomás. Dice que el capitán le sonríe desde el reflejo del agua. El 28 de julio de 1778, una nueva tormenta se levantó, sin viento y sin lluvia, solo truenos que provenían de debajo del mar. Tomás escribe: las luces han vuelto, pero ahora no flotan, ascienden. Son figuras humanas, hechas de agua y fuego, caminando sobre las olas. El viejo padre cayó de rodillas, murmurando oraciones. Elías gritó que veía rostros conocidos en esas luces, el capitán y los otros, pero antes de que alguien pudiera detenerlo, se lanzó al agua. El mar lo recibió en silencio. Ni una burbuja subió a la superficie. No hubo grito, no hubo lucha, solo un brillo azul. Y después, calma. Tomás continúa escribiendo, aunque confiesa no saber por qué. Dice que siente una fuerza que guía su mano. No escribo por mí. Es como si alguien, desde el fondo, dictara cada palabra. Cada noche sueño con la caja. En el espejo, ya no me veo, solo el mar. En una de las últimas páginas de esa sección, traza un mapa rudimentario. Marca un punto entre las coordenadas 36º norte y 6º oeste, cerca de la costa de Cádiz. Bajo el dibujo, escribe: aquí, el mar respira aún. Aquí debe volver todo lo que fue tomado. Días después, el San Bartolomé encalló cerca de Huelva.
nada. Los pescadores locales lo encontraron vacío. Solo el diario y una caja cerrada permanecían en la cabina. Un testigo anónimo declaró haber visto al amanecer una figura solitaria caminando por la orilla, un hombre con uniforme naval, empapado, sosteniendo un cuaderno. Cuando intentaron acercarse, el hombre levantó la mirada y dijo en voz baja: «El mar me llamó por mi nombre», y desapareció entre la neblina. 2 siglos más tarde, en 1923, un buzo español llamado Ramiro Landa afirmó haber encontrado los restos del San Bartolomé a 40 metros de profundidad. Junto a los maderos cubiertos de coral, halló una caja de hierro. Al intentar abrirla, según su testimonio, una corriente helada recorrió el agua y las luces de su linterna parpadearon. Ramiro nunca volvió a bucear después de aquel día. En su declaración escrita, que aún se conserva en los archivos de Sevilla, concluye con una frase enigmática: «Vi un rostro reflejado en el vidrio del casco, y no era el mío». El narrador moderno comenta en los márgenes del documento: «Las descripciones del buzo coinciden con los relatos del siglo XVIII. Incluso la ubicación del naufragio concuerda con la carta náutica encontrada en el diario de Tomás. Sin embargo, los restos del barco nunca fueron oficialmente identificados». A continuación, una última nota, escrita en un tono distinto, más reciente, como si alguien hubiera añadido algo décadas después. Dicen los pescadores que en las noches tranquilas, cerca de la costa de Huelva, aún se ven luces moviéndose bajo el agua. No son barcas, son pasos. El cuaderno termina antes de tiempo. La última página está medio arrancada, como si alguien hubiera intentado borrar una verdad demasiado pesada. Sin embargo, entre las líneas desvaídas, aún se puede leer una frase escrita con mano temblorosa: «Si alguien encuentra esto, que no mire su reflejo en el agua». Tomás desapareció, según los registros, el 31 de julio de 1778. El barco fue hallado días después, pero nadie supo cómo un diario pudo resistir el agua y los años. Lo cierto es que el documento fue transferido al archivo de la Catedral de Sevilla, donde permaneció olvidado hasta principios del siglo XX. En 1924, un historiador llamado Miguel Estrada lo descubrió mientras clasificaba materiales coloniales. Cuenta que el olor a sal y humedad era tan intenso que las paredes parecían respirar océano. Decidió leerlo solo, de noche, bajo la luz de una lámpara amarilla. En su diario personal, el cual sí se conserva, escribió: «Sentí que alguien más estaba conmigo en la habitación. Cada vez que pasaba la página, las sombras se movían, no por el viento, sino como si algo las imitara desde dentro del papel». Estrada comenzó a investigar las coordenadas marcadas por Tomás. Viajó hasta Cádiz, alquiló una barca de pescadores y navegó hacia el punto señalado. Los hombres del puerto le advirtieron que no debía ir allí al anochecer. Le hablaron de las luces del fondo, de reflejos que no pertenecían a ninguna linterna ni estrella. Pero él fue igual. De su travesía solo se conserva un registro, una nota escrita a lápiz hallada dentro de su cámara fotográfica. Decía: «He visto el barco. Está ahí, bajo nosotros. No muerto, dormido. Nunca regresó. Su cuerpo tampoco fue encontrado. Solo la barca vacía, flotando a la deriva, y su cuaderno cerrado». Los habitantes de la costa aseguran que, desde entonces, en las noches sin luna, aparece un brillo azulado en la superficie del mar. A veces se escuchan golpes rítmicos, como de madera vieja chocando contra algo invisible, y algunos juran ver una sombra humana caminando sobre las olas, con un cuaderno en la mano. No es un fantasma, dicen los pescadores. Es el guardián del diario. Una anciana de Huelva relató que su abuelo había encontrado la misma caja que siglos antes mencionó Tomás. Intentó abrirla con un cincel, pero al hacerlo, un sonido hueco llenó la casa y el aire se volvió denso, como si todo el oxígeno hubiera sido absorbido. Dejó la caja en el mar, y el mar la tragó sin hacer ruido. Hoy, el diario descansa en una vitrina del Museo Naval de Sevilla, aunque nadie puede afirmar con certeza si se trata del original. Las letras parecen moverse levemente bajo la luz, como si siguieran escribiéndose solas. Un visitante aseguró haber visto su propio rostro reflejado en el cristal, pero con una expresión que no era la suya. Y justo debajo del diario, una pequeña placa reza: «El mar no olvida, solo espera». El narrador contemporáneo, quien recopila todos estos datos para esta crónica, concluye con una observación inquietante. «Cada vez que reviso las grabaciones del museo, en las madrugadas, aparece una figura borrosa detrás del cristal. A veces creo que es un reflejo mío, hasta que se mueve cuando yo no lo hago». Dicen que, en las noches de tormenta, si se camina por el puerto de Sevilla y se mira al río, pueden verse luces azules danzando en la corriente. Algunos creen que son simples reflejos del agua, otros que el mar sigue buscando a los suyos. ¿Y tú? ¿Qué crees que vio Tomás aquella noche de 1778? ¿Fueron las estrellas, el fuego de San Telmo o algo que no pertenece a este mundo? El mar guarda más secretos
secretos de los que la historia se atreve a contar. Cada ola que rompe contra la orilla trae un susurro antiguo, un fragmento de algo que alguna vez fue real y que el tiempo quiso enterrar. Hoy hemos abierto una puerta al pasado. Quizás, al escuchar estas palabras, haya sentido el mismo escalofrío que muchos sintieron al leer aquellas páginas. No importa si crees o no en lo sobrenatural, hay verdades que se esconden en el silencio, en lo que nadie logra explicar. Tal vez Tomás nunca desapareció. Tal vez sigue allí, en algún rincón del océano, escribiendo en su diario eterno, observando cómo otros, siglos después, intentan comprender lo que él ya entendió, que el mar nunca devuelve sin reclamar algo a cambio. Si esta historia te hizo pensar, o si alguna vez has sentido que el agua te observaba en silencio, déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame desde qué ciudad o país nos acompañas esta noche, porque las historias, como las olas, viajan más lejos cuando alguien las escucha. Y si te gustaría seguir explorando más relatos perdidos, suscríbete a este canal, deja tu like y comparte esta crónica con quien también disfruta los misterios del tiempo. Recuerda, las leyendas no mueren, solo esperan ser contadas otra vez.